Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de uno de los estrenos más esperados para este año, Furiosa, la película con la que creo, y por ahí me voy a aventurar, no sé si me gustaría equivocarme o no, con la que creo que George Miller va a cerrar la saga Mad Max. Es una precuela, ¿no? Es una especie de Rogue One para acomodar en la historia y en las aventuras del famoso guerrero de la carretera, porque nos lleva atrás en el pasado, ¿no? Una especie de mundo alterno a las dos primeras películas de Mad Max, si quieren acomodar la película en ese tipo de trivia. A mí lo que se me hace más interesante, que bueno, habrá quien diga el orden y la cronología de la historia tiene algo que ver, yo creo que así como están contadas, ¿no? Sin tener que verlas en el orden cronológico, es justo como mejor funcionan, no porque es el orden en el que fueron hechas, y en consecuencia la madurez de la gente participante en las películas, empezando por George Miller, que se encarga no solo de la producción, de la coescritura, sino de la dirección y de la concepción de todo este pequeño gran mundo, es más, o sea, la madurez se siente y eso le hace ver a su propia obra como algo distinto ahora, como fue hace 30 años, 30 y tantos años, ¿no? Es como si un escultor pudiera decir, le voy a poner esto más a una escultura que yo ya creía terminada. No, esa es la ventaja que en este caso le da a George Miller la forma en la que se produce y se exhibe cine, sobre todo en la actualidad. Es una película que no se puede comparar a nivel visual, pensada y ahora con la posibilidad de proyectarse en pantallas muchísimo mejores, incluso llegando al formato IMAX, en comparación con lo que alcanza Mad Max, no solo al nivel de su producción, que fue una película independiente, muy pequeña, que apenas consiguió el dinero para terminarse a sí misma en contra de los enormes presupuestos que George Miller usa a favor de la prolongación de su discurso. Entonces, dicho eso, creo que tenemos que acercarnos a Furiosa. He leído muchas críticas. Bueno, Khan es un poco ya necedad, ¿no? Ver lo que la gente quiere ver en Cannes y ver lo que la gente se enoja cuando no le dan aquello que quiso ver en un festival, que lo que, como todos los festivales, tiene que hacer es abrirte el panorama y decir, esto es lo que está pasando en el cine en este momento. ¿Qué está pasando en el cine? Pues bueno, Coppola entregó su última película, ese es un tema que ya platicaremos. George Miller entrega la última película de Mad Max y lo que hay que ver más allá de superó a mis expectativas, me gustó más que la anterior, no llegó, no, se queda corta, que es como muchos influencers ven el cine, medir una película contra la otra y siempre pedir más de la que viene que de aquella que acabamos de ver. Hay que verla como un mundo en sí mismo, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo es Mad Max, que está contando, ¿no? Lo ocurrido a dos personajes de manera paralela en un mismo mundo, que es un mundo después de una guerra nuclear, un mundo postapocalíptico, un mundo metido en el cambio climático, ¿no? Ya padeciendo de manera muy clara y muy directa los efectos del cambio climático, que es justo como ha evolucionado el discurso de Mad Max, de un mundo de crisis petroleras a un mundo de cambio climático, de desastres ecológicos. Y eso lo pueden ver en el podcast que hice al lado de Axel Muñoz Barba sobre la saga, quedándonos justo antes de Furiosa. Entonces ya no lo voy a explicar, está en el podcast. ¿Qué es Furiosa? Pues bueno, antes que ser la precuela, que es como los influencers la acomodarían, hay que ver esta primero para luego verlas. Es en realidad el cierre del discurso de George Miller. No es una película que abra el discurso, es justo todo lo contrario. Es una película que está cerrando ese mundo, que nos está diciendo esto comenzó a verse de esta forma y evolucionamos y el mundo cambió y mis personajes cambiaron para llegar a este otro lado. Y en consecuencia es mucho más y al 100% la conclusión de una saga antes que el inicio. Si la vemos así, vamos a entender mucho de lo que George Miller está metiendo en la película y que le están criticando enormemente. ¿Es floja la película? No es para nada floja. Tiene una intensidad distinta
en especial a Fury en el Camino, a Fury Road, que es la película anterior que hizo ya en este mundo de lo que se llama en la película el Wasteland, ¿no? Este yermo, este páramo, este territorio prohibido a donde Mad Max acaba internándose, esta especie de símbolo de la locura del final del mundo en donde acaba internándose. Él tiene sus aventuras. Acá tenemos una especie de descripción de cómo este yermo se va construyendo, cómo está dividido en pequeños reinos, ¿no? Postapocalípticos, postcapitalistas, y que en consecuencia engloban y concentran todos los pecados del capitalismo, que son muchísimos, ¿no? Y George Miller los describe dentro de este gran mundo simbólico, que es, yo creo, la gran aportación que tiene esta película y en donde se diferencia enormemente de todas las demás. Es probablemente, y ahí está La Cúpula del Trueno, que también tiene sus cosas, pero esta, tomando en cuenta el tamaño de película que es probablemente la película más simbólica de todas. Es decir, no deberíamos tomarla ni como la iniciación de la historia, es la conclusión, ni como una película literal. Está contándonos cómo este yermo, este territorio prohibido, se fue haciendo de los restos del pensamiento capitalista, neoliberal, capitalista voraz, ¿no? Todo aquello se concentra, se radicaliza a la hora de morir el mundo y lo ejemplifica y en consecuencia es una película muy crítica con la manera en cómo estamos viviendo, consumiendo, transportándonos, divirtiéndonos en el mundo contemporáneo, sin llegar a ser una crítica abierta, ¿no? Nos está hablando de las consecuencias de vivir en un mundo como en el que vivimos, pero a nivel anecdótico, que yo creo que es lo interesante, y es donde la película se llena de símbolos, nos está contando el nacimiento de la famosa Furiosa, este personaje heroico, casi mítico, igual que Mad Max, que se une con él en Fury Road, y del cual, pues bueno, él quería contarnos su origen, y su origen es justo el ascenso de este personaje heroico, combativo, rebelde, vengadora, vengativa, las dos cosas, que no es lo mismo, va justo hacia arriba mientras el mundo va justo hacia abajo, mientras este mundo en el que estamos viviendo se derrumba poco a poco, se radicaliza y se convierte en lo que nos presentan en Fury Road y tenemos el origen en esta película. Furiosa va levantando. Es como si dijéramos, y es ahí donde están las simbologías de la película, simbologías, sí, muy metidas en el cine industrial, muy comercial, muy de acción, pero símbolos a fin de cuentas, ¿no? El cine, por muy comercial que pueda llegar a ser o que quiera ser, también maneja los elementos cinematográficos de la película más artística que ustedes quieran. En consecuencia, los símbolos de Furiosa juegan mucho a favor de este discurso del personaje que se va alimentando de decepciones, de pérdidas, de dolor, ¿no? Va generando ahí una alcancía de venganza enfocada en un personaje, pero que ese personaje también simboliza muchas cosas. Los villanos de esta película, que medio teníamos sugeridos en la otra, pero que aquí de nuevo vemos de dónde vienen, ¿no? Son lo peor del pensamiento capital, lo peor de la ideología capitalista, lo peor de la ideología militarista, lo peor de la ideología autoritaria, lo peor del mundo en el que estamos viviendo está encarnado en ellos. Personajes, en el caso de Dementus, ¿no? ¿Ese es Dementus o Dementum? El personaje que interpreta Chris Hemsworth, pues bueno, ahí está como la cereza del pastel de Mentus en la representación que hace Miller del mundo que tenemos. Es, ¿no?, la entronización de la imbecilidad. Un personaje completamente hundido en su propia estupidez y que sin embargo, ¿no?, es visto como líder como muchas personas. Entonces, estas representaciones del poder están ahí oprimiendo, en este caso, a un personaje como Furiosa, alimentando su rabia con opresión, con desprecio, con castigo, con sexismo, ¿no? Y esta mujer poco a poco va encontrando todo esto. Lo interesante de la película, y repito, es ahí donde creo que George Miller sabe muy bien cómo cerrar su discurso antes que abrirlo, es como nos va contando primero en capítulos, ¿no? Como si estuviéramos viendo una especie de lectura de leyendas, el ascenso de Furiosa, la creación de la Furiosa que nosotros conocemos. La primera parte, ¿no?, que empieza además muy infantil, muy en colores, está justo vista desde el punto de vista de una niña, de la niña Furiosa. Entonces, estos subcapítulos de esa primera parte están incluso hasta desarticulados, como cuando uno se acuerda de lo que vivió de niño,
Así está contada esta primera parte hasta que ocurre su primera desgracia frente a este sistema que yo les digo. Después de eso, el segundo capítulo, donde ella ya es una prisionera de ese sistema, dentro de los símbolos que establece la película, la estética de la película y de los trajes, ¿no? Que además es también algo bien interesante que me gustaría comentar al final, entra mucho al terreno de lo sadomasoquista. De hecho, Furiosa trae como parte de su papel dentro de la sociedad de Dementus, trae una máscara sadomasoquista. Es el momento en el que ella es oprimida desde todos los frentes de su personalidad, justo, ¿no? Por un deseo malsano, por una rabia mal enfocada del sistema hacia ella, que por supuesto no la entiende. Y la película va caminando en ese sentido. Las ropas, incluso los autos y las motos, se van transformando para acercarnos, ¿sí?, al mundo Fury Road. Estamos viendo la construcción de ese mundo o la destrucción del mundo para llegar a ese, mientras vemos cómo es que Furiosa va aprendiendo lo necesario para sobrevivir. Y ahí es donde yo creo que está el centro de la película. No, ya lo había hecho en las películas anteriores, pero ahora lo muestra. George Miller nos enseña, ¿no?, la mecánica, nos enseña las llaves. Antes veíamos el resultado. La película anterior es como si estuviéramos disfrutando del cromo de todos los aparatos que nos enseña. Aquí estamos disfrutando la mecánica, las tuercas, las llaves, los tornillos, las cadenas, los aceites. Es como si nos metiéramos al interior de este mundo de manera literal. Y yo creo que lo que hace George Miller, y ya se ha platicado por ahí, esto no es una idea original mía, la rescato porque es evidente. Y además, al ser evidente y ver todo lo que le estoy contando, concuerdo con esa idea. Hay una necesidad de George Miller de describirnos cómo en la máxima austeridad, la creatividad para sobrevivir, o por lo menos para hacer sobrevivir lo que tú quieres que sobreviva, se dispara. Es decir, estamos en un mundo donde no hay nada, las piezas escasean, la comida escasea, el agua escasea, todo está escaso. De hecho, la palabra abundancia es un poco el motor que hace que la película funcione, ya lo verán ustedes. Y en medio de esa austeridad extrema impuesta por el planeta, el ser humano encuentra la creatividad para salir adelante. Nada más que hay una enorme diferencia. Lo dijo en una entrevista y lo platicamos en este podcast que les comento con Axel Muñoz Barba. George Miller en la primera Mad Max decía, yo quiero decirle a la gente cómo, que es un error, ¿no? Es un error de la gente, de nosotros, cómo en un mundo incluso sin gasolina haríamos todo lo posible por mantener vivo el mundo a través de gasolina. No vamos a querer parar nunca los motores, es decir, sí hay un apunte crítico a la manera como vivimos desde la primera Mad Max. Aquí nos muestra esa parte, nos dice, vean cómo efectivamente esta gente va a hacer todo lo posible por mantener el mundo que destruyó al mundo vivo para seguir avanzando. Y lo alargo un poquito más, porque sí, la película está dividida de manera muy clara y de manera muy intencionalmente evidente entre masculino y femenino. En esta austeridad, la creatividad del mundo masculino se hace para esto que les cuento, para mantener a este mundo industrial, absorbente, decadente, caníbal, ¿no? Y el canibalismo también tiene que ver con esta película, vivo y adelante, como si fuera la única manera en la que queremos vivir. Pero es justo el lado masculino. En el lado femenino, esta austeridad hace que la creatividad de las mujeres construya otra cosa y llegue incluso, ¿no?, a darle propósito al salvajismo en el que ellas están metidas y con el que ellas tienen que responder a los ataques y a los embates del mundo masculino. Estamos hablando del ascenso de Furiosa. Entonces, yo creo, y viéndola así, es la película más pacifista de George Miller dentro del mundo Mad Max. Tenemos todo lo que les acabo de decir, esas críticas y todo aquello, pero creo que nunca se había visto cómo la debacle del mundo había llegado desde la ideología masculina, patriarcal, si ustedes quieren, ultracapitalista, eso es muy, muy claro, ver cómo esa militarización, ¿no?, esa economía de guerra, esa ideología belicista había llevado al mundo a esos terrenos. Aquí lo deja muy claro. El hombre, la ideología masculina, para no hablar de hombres y mujeres, el mundo en el que estamos viviendo ahora,
va a seguir produciendo guerras, ¿no? Incluso en la austeridad va a encontrar el pretexto para seguir produciendo guerras. Si vemos al mundo desde el otro lado, desde el lado femenino, incluso lo podemos llamar yin y yang, para que no nos metamos en terrenos que a mucha gente todavía le resultan incómodos. Desde el lado del yang, la austeridad hace que esa creatividad se enfoque a otros lados. Y eso nos dispara justo al capítulo final de la película, ya metido completamente en símbolos, ¿no? Ya contando el mito de Mad Max, ya contando el origen de la gran heroína que es Furiosa, ¿no? Este otro mundo, el Yang, tiene la semilla, literal y figuradamente, ya lo verán ustedes, para generar un mundo nuevo sobre las cenizas de este. La película es tremendamente simbólica y es lo que mucha gente le ha molestado, ¿no? Que no sea tan literal como la anterior y sobre todo que no tenga las velocidades de la película anterior, siendo el lado femenino de la historia la que él quiere contar, la que George Miller quiere contar, tampoco me parece extraño, me parece de gran aplauso que en medio de todas las velocidades que nos ha metido en las películas, en esta diga voy a jugar a la contraria y no antes que las grandes secuencias de acción que aquí también las tenemos que inundan Fury Road y que vemos no en el Mad Max 2 en el Mad Max 3 aquí dice viendo cómo se pelea desde el lado del Yang. Creo que vamos a tener otro timing para nuestras peleas. Y en medio de las corretizas y de las motos y de los coches, George Miller se centra en el tiempo del francotirador. Los francotiradores son otra figura que va caminando por toda la película, pero su tiempo es diferente. Su tiempo es el de la espera, el de apuntar, el de decidir cuándo, a quién disparar. Es decir, hay como dos velocidades encontradas en la película. La de los coches, que ya conocemos y que no teníamos por qué volver a repasar, a menos de que tuviera un sentido, y en este caso, la de los francotiradores. Furiosa misma es una francotiradora, ya lo vimos en los avances de la película, y aquí les van a contar, ¿no? Cómo es que llega o por qué llega a ser tan buena con el rifle, ¿no? Entonces, este tiempo de espera, este tiempo de vamos a calcular la ida, la venida, el camino de la bala, se contrapone a las velocidades que ya conocíamos. Eso también le está chocando a mucha gente, por supuesto. A mí se me hace una jugada bien interesante y bien bonita del señor Miller, ¿no? Jalar la velocidad al otro lado y decir, a ver, este es el otro mundo que quiero que vean. No podemos seguir sobreviviendo simplemente con este lado. Necesitamos el contrapeso y ahí está, por lo menos lo que yo entendería, ¿no? Como el tiempo y el timing de las nuevas secuencias de acción de la película. Por lo demás, habiendo dicho todo, creo que viendo como clausura a Furiosa, George Miller le ha hecho un gran regalo al mundo con esta saga. Una saga prácticamente perfecta, muy bien balanceada, que ha evolucionado en su discurso del mundo de crisis petroleras al mundo del cambio climático y la destrucción del planeta, ¿no? Del discurso antipetróleo al discurso completamente verde. Creo que ahí es donde la saga ha tomado el mejor de los rumbos. Y por el otro lado, es cine de entretenimiento de altísima calidad, incluso hablando desde la primera Mad Max que no tuvo para nada dinero, para nada la oportunidad incluso de hacer sus trajes. Aquí vemos de nuevo, ¿no? Cómo se utiliza el dinero en efectos reales, chequen nada más la lista de dobles que tiene la película, se siguen haciendo los efectos como se tienen que hacer, yo creo, ¿no? Para contar historias como estas. Y es justo la prueba de que el cine industrial puede alcanzar un gran nivel, puede alcanzar un nivel de calidad realmente sobresaliente, ¿no? El hecho de que se haya diseñado tanto vestuario, que haya tanto diseño de autos, tanto maquillaje, para una película que no es de época, para una película que no es histórica, para una película que no se va a vanagloriar de haber recreado los vestidos del siglo XVI, ¿no? Y contarnos la historia de las cortes y sus envidias. No, George Miller dice, oigan, eso también se puede utilizar en una película post-apocalíptica o en una serie de películas post-apocalípticas para hacernos pensar en cosas igualmente importantes mientras estamos tomándonos una Coca-Cola de vainilla, ¿no? O sea, se puede perfectamente. Entonces, creo que ese otro regalo y esa otra apreciación que podemos tener del buen cine industrial, por ejemplo, me iba a meter incluso a decir que la aparición de Chris Hemsworth como uno de los villanos
tiene también su crítica al otro cine de entretenimiento. No me voy a meter ahí porque al final creo que el arco de ese villano es muy interesante. Un arco, ¿no? Que además une perfectamente a Furiosa con Mad Max. Los dos son personajes que han perdido algo y esa pérdida les dispara a hacer lo que hacen, que va, como lo dice la misma Furiosa, mucho más allá de la venganza. Va en la proposición de la construcción de un mundo nuevo en las dos historias. Mad Max pierde a su mujer, pierde a su hijo, pierde a su vida, ¿no? Pierde más que otra cosa su futuro, porque a la hora de perder a su hijo, se le va el futuro que él mismo tenía planeado para su vida. A Furiosa le roban todo el pasado, le roban la niñez, ¿no? Le roban la educación, le roban a su madre. Es como si ella tuviera que construirse este futuro en una tierra donde no lo hay. Y de nuevo, ¿no? Uno va para un lado, la otra va para el otro, son el yin y el yang. Yo por eso sugiero, vean a esta película como el cierre del discurso de Mad Max y no como la apertura. Diviértanse, fíjense en este contratiempo, pues, contratiempo en el sentido del timing, ¿no? De la velocidad de unos contra la paciencia de las otras y le van a encontrar muchísima onda a las secuencias de acción que tiene Furiosa. Sí, ¿no? Desafortunadamente no tenemos en esta película la fotografía de John Seal. Se encargó en este caso, digo, no es que esté mal, Simon Dugan, de la fotografía. Se siente el cambio, ¿no? Pero ya que uno se acostumbra, entra perfectamente a la película. Sé que es caro, veanla en la pantalla más grande posible. Véanla si pueden más de una vez. Y después de esta, échense la saga de nuevo completa en el orden en que se estrenaron las películas. Creo que la van a disfrutar mucho. Ahí está mi comentario, sé que me alargué, pero vale la pena, especialmente por la serie de insultos y vituperios que han lanzado al cierre de la saga hacia George Miller, que si ya no tiene energía, no me voy a meter en eso, allá los influencers con su conciencia, yo creo que el cine es cine y como tal tenemos que verlo. Aquí espero sus comentarios, gracias.